Bueno, mi nombre es Clemente López, soy subdirector de proyectos de investigación del Ministerio de Economía y Competitividad, de la Dirección General de Investigación. Y, en fin, realmente nos han invitado muy bien a la Dirección General de Investigación para presentar al ponente, porque es realmente eso, un investigador relevante, un investigador de calidad, un investigador activo. De modo que el Congreso empieza realmente bien. Tenemos una persona que ha seguido la carrera investigadora desde todos los pasos, ha estado en varias universidades, por lo menos en la Autónoma de Barcelona, en la de Barcelona, en la de Utrecht, en la de Ámsterdam. Actualmente es profesor de investigación de la Universidad Pompeu Fabra, dentro del Departamento de Traducción y Ciencia del Lenguaje. La Universidad Pompeu Fabra, probablemente sabéis que está colocada en el ranking la más alta de lo que es el Estado español, en rankings internacionales de calidad de universidades. Nosotros, desde el Ministerio de Economía, que financiamos proyectos de investigación, la Universidad Pompeu Fabra es con diferencia la que más tasa de éxito tiene, más del 82%, cuando la media nacional es del 52%, es muy destacada. Y uno de los motivos es porque tiene investigadores de alta calidad, entre los cuales destaca el profesor Josep Quer. Ha escrito artículos científicos de muy diversa índole en revistas de primer nivel científico internacional. Ha ido a congresos, en fin, ha tenido realmente todos los pasos que tiene que tener un investigador de calidad, ¿no? Y desde luego ha escrito libros, compilaciones, incluso edición de libros, y es coeditor de una revista científica de alto nivel. Y quizá entre la participación en diversos proyectos científicos que ha liderado y donde ha participado, destaca especialmente que es el investigador principal de lo que llamamos una acción COST, que es una acción de cooperación internacional que ha aglutinado a 13 países europeos y 2 extracomunitarios, y que se titula Action Sign Gram Blueprint, ¿no? De la cual supongo que nos presentará ahora algunos resultados. De modo que, como os digo, empezamos el Congreso de la mejor forma posible y le cedo la palabra al doctor Josep Quer. Muchas gracias por esta amable presentación. Yo también quiero empezar agradeciendo al CNELSE por esta nueva invitación a presentar parte de nuestro trabajo. Y lo que tenemos hoy sobre la mesa son los resultados de 4 años de trabajo, como decía el subdirector general, resultado de un proyecto de investigación europeo, una red de investigación europea, dentro del marco de investigación, de financiación de investigación COST, en el que han participado 13 países europeos y 2 países extracomunitarios. Más adelante les comentaré qué países han participado en esta acción. El título de la presentación lo dice todo. En primer lugar, Sign Gram Blueprint. Este es el producto que tenemos al cabo de 4 años, una acción que empezó en 2011 y que acabó en mayo de 2015, y estamos finalizando la última fase de elaboración de ese instrumento que se llama Sign Gram Blueprint. Y Sign Gram, el acrónimo en inglés, también lo dice todo, va de gramáticas de lenguas de signos. Pero a pesar de que suena como terreno conocido, en realidad lo que hemos intentado hacer es algo innovador, en el sentido de que hemos intentado crear una herramienta que sea útil para la descripción de cualquier lengua de signos. No solamente europeas, sino de cualquier lengua de signos en el mundo. ¿Cuál era nuestro punto de partida? Bien, los antecedentes de la situación con la que nos encontramos con las lenguas de signos son conocidas de todos ustedes, y el problema de base que tenemos es que las lenguas de signos tradicionalmente se han visto privadas del estatus de lenguas naturales. Ello tiene consecuencias concretas muy importantes. En primer lugar, la discriminación de las comunidades designantes a nivel social, por lo tanto como colectivos sociales, pero también a nivel individual, donde las personas signantes no pueden ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía, que se ven mermados. Para el conjunto de la sociedad también tenemos consecuencias negativas, y que es ese desconocimiento al cual se referían en la presentación del Congreso hace unos minutos, el desconocimiento general de ese patrimonio lingüístico y cultural del que todas las sociedades de las que formamos parte, oyentes y sordos, existe. Desde el punto de vista de la ciencia también nos encontramos en una situación negativa, y es que el conocimiento gramatical sobre lenguas de signos es limitado y fragmentario. Ello
quiere decir que incluso si hemos estudiado lenguas de signos, normalmente conocemos partes de las gramáticas de dichas lenguas. Por lo tanto, no tenemos una visión global. Podemos afirmar casi de manera definitiva que no tenemos gramáticas de referencias de lenguas de signos en el sentido en el que usamos ese término, gramática de referencia para las lenguas orales, como existe para el español, para el inglés, para el catalán, etc. Esta situación es especialmente preocupante, también desde el punto de vista de las políticas públicas que tienen que ver con la educación y con la accesibilidad, que se ven afectadas por el hecho de no disponer de esa base científica sobre la cual fundamentar las acciones. Y yendo incluso un paso más allá, para lo que es estrictamente el terreno científico, ese desconocimiento global de las gramáticas de las lenguas de signos supone un sesgo muy claro dentro de la disciplina de la lingüística. La lingüística, que es una ciencia relativamente joven, se ha fundamentado sobre todo en el conocimiento de las lenguas orales. Y es solo en los últimos decenios cuando se ha empezado a incorporar el bagaje progresivamente de conocimiento sobre lenguas de signos. Pero como disciplina está todavía muy sesgada hacia las lenguas orales. Bien, ¿para qué necesitamos gramáticas de referencia? Es una pregunta que puede parecer obvia, pero bueno, hay que hacer explícito por qué. En primer lugar, porque es una necesidad a muchos niveles, como acabamos de comentar, el tener esa documentación lingüística sobre las lenguas de nuestras sociedades, y en este caso las lenguas de signos. Y desde el punto de vista de las políticas aplicadas, también porque constituyen la base insoslayable para la elaboración de materiales de aprendizaje, que existen y se han creado, pero se han creado a partir de ese conocimiento parcial que tenemos de algunas de esas lenguas de signos. Y ello conecta con un hecho fundamental por lo que se refiere a la transmisión de la lengua de signos en el conjunto de nuestras sociedades occidentales, y que es el siguiente. Muchos signantes sordos y oyentes son expuestos a la lengua de signos después del periodo crítico de adquisición del lenguaje, es decir, más allá de los primeros años de vida, como sucede en la mayoría de la población de nuestras sociedades. Esa ventana de oportunidad en la cual un niño o una niña aprende de manera automática e inconsciente la lengua de su entorno inmediato. Ese escenario no es el escenario por defecto para las personas sordas, como todos ustedes saben. Y por lo tanto accederán a la lengua de signos en unas condiciones especiales. Y es por esa peculiaridad que la enseñanza de lengua de signos, bien como primera lengua o bien como segunda lengua, y al mismo tiempo la formación de intérpretes, tienen ese papel fundamental en la transmisión de las lenguas de signos en nuestro entorno. También muchos de ustedes, como profesores de usuarios de lengua de signos y profesores de lengua de signos, sabrán que nos enfrentamos a una dificultad muy concreta en el aula donde se imparte lengua de signos. Y es que la ausencia de esas descripciones gramaticales a las que me refería, descripciones gramaticales fiables y fundamentadas, y es que la formación en lengua de signos se centra principalmente en el léxico y se dejan de lado los aspectos gramaticales, cuando en realidad son el componente central de la lengua, es la sala de máquinas de una lengua. Con lo cual también tenemos, a pesar del avance que hemos conseguido en la formación y el aprendizaje de lengua de signos, tenemos un hueco importante. Ante esta situación, que no es desconocida para ustedes, quisimos dar respuesta con este proyecto. Una de las consecuencias también que pensamos que debe abordarse y que quizá no está tan a menudo puesta sobre la mesa, y por ello quiero detenerme un par de minutos sobre ella en este contexto, es que el conocimiento gramatical también es especialmente importante para poblaciones especiales de signantes, a las que a menudo olvidamos. Y con ello me refiero a tres grupos principalmente. En primer lugar, niños con trastornos específicos del lenguaje. En segundo lugar, pacientes afásicos, es decir, signantes que han sufrido, por ejemplo, un accidente cardiovascular cerebral y que ven afectada su capacidad lingüística. Así como existen test de diagnóstico para afásicos oyentes, no disponemos de un instrumento comparable para
signantes sordos que se encuentren en la misma situación. Por lo tanto, una dificultad añadida y de momento insuperable. Y un tercer grupo que también debe recibir nuestra atención es el de signantes mayores con enfermedades neurodegenerativas, de las cuales se habla frecuentemente porque nuestras sociedades envejecen, pero no podemos responder en este momento con los instrumentos que tenemos a esas necesidades de esos signantes mayores con esa afectación que son específicamente signantes. ¿Ello qué quiere decir? Que los diagnósticos de déficits gramaticales y la planificación de la intervención con respecto a esos déficits de cualquier tipo en la actualidad es muy difícil, por no decir casi imposible, porque no disponemos de las herramientas que pueden dar respuesta a esas necesidades. Y sencillamente porque no tenemos un estándar de referencia sobre el cual basar esas pruebas de diagnóstico, por ejemplo. No tenemos una imagen completa de la lengua. Dadas esas necesidades, un grupo de investigadores europeos decidimos presentar una propuesta de investigación o propuesta de proyecto en este marco de financiación que se llama COST, que es realmente muy antiguo, existe desde los años 70, y tuvimos la suerte de poder llevarlo a cabo. Al final, el equipo lo formamos investigadores de 13 países, de países COST, que representábamos 14 lenguas de signos, entre ellas la alemana, la española, la catalana, la italiana, la francesa, la griega, la de los Países Bajos, la polaca, la británica, noruega, islandesa, austríaca, danesa y turca. Y aparte de esos 13 países, contamos también con la participación puntual de investigadores australianos y argentinos. Bien, ¿qué es lo que hemos hecho durante estos 4 años? ¿Cuál es el resultado de esa acción, tal como se llaman los proyectos dentro de este marco de financiación? Nuestra acción se llama SignGram, como les decía antes. Lo que hemos hecho ha sido crear el SignGram Blueprint, que puede sonar un poco críptico a estas alturas, pero que espero que dentro de pocos minutos entiendan en realidad la simplicidad de la propuesta. Blueprint es una palabra un poco difícil de traducir al castellano, pero si tuviéramos que parafrasearlo, lo que hemos hecho es una guía detallada para escribir gramáticas de lenguas de signos en un nuevo formato. En realidad es una guía, es un instrumento. Bien, también es conocido por todos ustedes la particularidad de lo difícil que resulta muchas veces plasmar en un formato estático aspectos gramaticales de la lengua de signos, como por ejemplo el movimiento, para mencionar uno realmente obvio. Es decir, éramos muy conscientes de que el formato tradicional del libro no podía dar respuesta a las necesidades que plantea la descripción gramatical de lengua de signos y que debía integrar no solo texto, sino también imágenes y vídeos. Eso era un requisito mínimo. Aparte de este requisito básico, también queríamos responder a una dificultad a la que se enfrenta la descripción gramatical de lenguas orales. Es decir, disponemos de muchas gramáticas de referencia de lenguas orales en formato tradicional, libro, en papel. Y este tipo de presentación conlleva la dificultad de conectar los contenidos entre diferentes partes de la descripción gramatical. De modo que muchas veces se aglutinan contenidos en secciones de la gramática que realmente no les corresponde por naturaleza. Es decir, de repente estamos tratando un tema de morfología y tenemos que hablar de sintaxis, pero como no tenemos la posibilidad de saltar fácilmente a otra sección, los aglutinamos en una sección en concreto. Esta dificultad en realidad se resuelve de manera relativamente simple en un formato electrónico, donde podemos utilizar hipervínculos en una estructura compleja que conectan las descripciones entre diferentes partes de la gramática, con lo cual ese defecto, digamos, de las gramáticas tradicionales queda superado por la inclusión de hipervínculos. El resultado de este proyecto será, y digo será porque todavía no lo tenemos materialmente delante nuestro, será un libro electrónico en formato PDF
que incluirá vídeos vinculados. Si lo viéramos como un libro tradicional, para que se hagan una idea, tendría una extensión aproximada de unas 700 páginas. Y será publicado en acceso abierto por una editorial alemana, que es la que tienen aquí en la pantalla, previsiblemente en los primeros meses del año próximo. Bien, ¿en qué consiste este blueprint, esta guía para escribir gramáticas lenguas de signos? Esta obra consta de dos componentes principales, una que hemos llamado checklist y otra que hemos llamado el manual. El checklist no es más que una lista exhaustiva de comprobación y el manual es lo que acompaña a esa lista. Y ahora les daré algunos más detalles de esos dos componentes principales. La checklist en realidad es un inventario de todos los rasgos lingüísticos que debería incluir una descripción gramatical completa. Es el esqueleto de una gramática de referencia, por decirlo así. Está construido a partir del conocimiento existente sobre la lingüística de las lenguas de signos en general, pero también, obviamente, hemos incorporado todo el bagaje que nos ofrece la lingüística descriptiva, es decir, todos esos años y años de experiencia que nos ofrece la lingüística descriptiva, pero también la teórica. A pesar de eso, hemos intentado hacer una obra de tipo neutro que pueda ser utilizada en principio por cualquier lingüista o por cualquier persona con conocimientos de gramática. Por otro lado, tenemos el manual, que resulta indispensable como acompañamiento a esa checklist, puesto que ofrece las instrucciones, contiene las instrucciones y la información de base para implementar, es decir, para desarrollar el contenido a partir de esa lista que ya denominamos checklist. ¿Y qué es lo que contiene este manual? Que es la parte más voluminosa del trabajo. En primer lugar, la descripción y definición del fenómeno gramatical concreto, acompañada de ejemplos representativos de lenguas de signos existentes, lenguas de signos reales, tests que se puedan usar para identificar y estudiar ese fenómeno o esa propiedad, materiales de licitación o referencia a materiales de licitación para recoger datos de ese fenómeno que queremos estudiar. También contiene sugerencias bibliográficas, no enciclopédicas, sino realmente muy enfocadas a poder ser utilizadas de manera simple y ágil, con referencias a pasajes o obras relevantes para el punto concreto que se quiere estudiar. Y también, muy importante para el estudio de las lenguas de signos, consejos metodológicos, puesto que la modalidad visogestual impone determinadas exigencias a la hora de llevar a cabo el trabajo de campo. ¿Cuál es la estructura de la obra? En primer lugar, de la checklist. Bien, en realidad, ninguna sorpresa. La checklist tiene 5 partes principales que corresponden a los 5 componentes básicos que debe contener una gramática. Por lo tanto, el léxico, la fonología, la morfología, la sintaxis y el significado. Y bajo significado agrupamos semántica y pragmática. Lo que voy a hacer a continuación será mostrarles algunos fragmentos para que se hagan una idea de cómo está organizado este instrumento de descripción. Y para ello empezamos con una muestra de lo que sería la parte del léxico de esa checklist. La obra está redactada en inglés. Como podrán comprobar, no les voy a leer, sino que voy a parafrasear y dirigir su atención a algunos puntos de esos índices. La parte del léxico contiene 4 secciones principales correspondientes a el léxico nativo, el léxico no nativo, partes de la oración, o clases de palabras si quieren en castellano, y por último campos léxicos. Como ven, tenemos estructura que a su vez internamente tiene estructura más detallada. Si nos centramos ahora en las 2 primeras partes del léxico nativo y no nativo, vemos que a su vez están subdivididas en otros subapartados. Y dentro del léxico nativo, bajo 1,
vemos una distinción que puede no resultar obvia para alguien que describe la gramática de lengua de signos, como es el léxico nuclear de una lengua de signos y el léxico no nuclear. Bien, puede que la persona que se enfrenta a la descripción de una lengua concreta no conozca esa distinción. ¿Qué es lo que aporta el instrumento en este caso? Bien, lo que el investigador tiene que hacer en ese caso es ir de la checklist al manual, donde se le ofrecerá la información de base necesaria para entender esa distinción. Y lo que les muestro en la siguiente diapositiva es un resumen que aparece al final de esa sección, donde nos da criterios de clasificación para distinguir lo que es el léxico nativo, para entendernos, el léxico nuclear, que para entendernos son los signos léxicos en sentido estricto, del léxico no nuclear, que correspondería a grandes rasgos a los clasificadores. Y ahí tenemos la lista de las propiedades que nos permiten establecer esas distinciones. El segundo gran bloque, o uno de los grandes bloques de la checklist, es el dedicado a la sintaxis, que a su vez se divide en 6 secciones, que son las que tienen ahí. Que traducidas al castellano son las siguientes: contiene tipos de oraciones, estructura oracional, coordinación y subordinación, el sintagma nominal, la estructura del sintagma adjetival y la estructura del sintagma adverbial. Esta es con mucho la parte más extensa del blueprint y, como les mostraré en un momento, tiene una subestructura muy detallada. Por ejemplo, si vamos a la sección dedicada a tipos de oraciones, encontraremos lo siguiente, donde vemos el índice que corresponde a la descripción de los tipos oracionales de oración declarativa, oración interrogativa y oración imperativa. Y solo para que se hagan una idea muy rápida de qué es qué supone el paso de la checklist al manual, vamos a centrarnos en un aspecto de detalle dentro del capítulo de los imperativos. La subsección que se dedica a signos manuales que marcan imperativos, que marcan oraciones imperativas. Y ahí pasamos de la checklist al manual, donde se nos dará esa información de base para poder realizar nuestro análisis. Y el texto que encontraríamos en esa subsección sería el siguiente, donde se nos dice que existen algunas lenguas orales que marcan los imperativos con algunos morfemas específicos que los acompañan. Se da un consejo al gramático para que verifique la presencia de ese tipo de elementos en la lengua que está investigando. Y, en tercer lugar, se mencionan lenguas para las cuales ha sido documentada la existencia de esas partículas, como por ejemplo la LIS, la lengua de signos italiana, y la NGT, lengua de signos de los Países Bajos. Y el signo que se ha documentado es el que se llama palm up, que son las manos con las palmas hacia arriba, que puede ser bimanual o monomanual. Y, por último, se ofrece un ejemplo de la lengua de signos italiana de imperativo acompañado de esa partícula, come. Y se vincula a un ejemplo en vídeo que ahora pueden observar. Bien, ese es el tipo de contenido que incluye el manual y el tipo de guía que se da al escritor de la gramática. Como último ejemplo de cómo está estructurada la obra, una mención de la parte de significado, que en realidad también es una parte innovadora por lo que respecta al punto de vista desde el cual se escriben las gramáticas de referencia en lenguas orales. Normalmente, esas gramáticas de referencia no incluyen una sección sobre semántica o sobre pragmática. Normalmente, eso queda fuera de las gramáticas tradicionales descriptivas. De todos modos, hemos querido innovar también en ese sentido, incluyendo ese componente,
porque en realidad eso puede no solo enriquecer la descripción de una lengua, sino también promover este campo o subdominio de la lingüística que en muchos casos no se aborda desde el punto de vista descriptivo de las lenguas de signos. La gran división de esta parte de la obra es, por un lado, el significado de palabras y oraciones, lo que podríamos llamar la semántica más tradicional, y un segundo bloque que hemos llamado el significado en el discurso, donde entran mucho más componentes de gramática, de pragmática y, a su vez, más específicos de cada lengua de signos en concreto. Bien, si pasamos a un ejemplo de esa segunda parte de la sección de significado y vemos dentro del significado en el discurso, veremos que los temas que se tratan en esta parte, que van desde referencia hasta actos de habla, estructura informativa, significado figurado, etc. Que son aspectos que muchas veces, como decía, no se incluyen en gramáticas descriptivas tradicionales. Y de nuevo, para que vean la estructuración de esos contenidos, por ejemplo, dentro de la sección de referencia, tenemos subsecciones que tratan, por ejemplo, de la deixis, un elemento muy central en las lenguas de signos, de finitud, indefinitud, especificidad o referencia impersonal. Y de nuevo, una pequeña cata en lo que sería el contenido real de esta sección, donde vamos a ver la subsección que trata de los marcadores no manuales de finitud. Y este, que es el texto original, correspondiente a esa subsección, explica que en diversas lenguas de signos que se mencionan aquí, los ojos entrecerrados pueden marcar precisamente la familiaridad o el conocimiento compartido de un referente concreto en una oración. Se ofrece un ejemplo de la lengua de signos danesa, se ofrece una ilustración visual estática, en este caso, de la articulación de los ojos entrecerrados. Y se menciona a continuación también la presencia de cejas elevadas como posible marca de familiaridad asociada a la de finitud. Y en este caso concreto, quería llamarles la atención precisamente sobre ese término que está destacado en rojo, porque constituye otra de las herramientas, otro de los añadidos interesantes para el uso del blueprint, que es la incorporación de un glosario en formato electrónico. Los términos que están marcados en rojo, en este caso, nos remiten a un glosario breve de términos gramaticales, de modo que si en la lectura del blueprint nos encontramos con la necesidad de refrescar o recordar o aprender a qué se refiere ese término, sencillamente hacemos clic sobre el término y nos aparece una definición breve y concisa de ese término. Topic, en inglés, que es el tema, un constituyente referido a un individuo o una entidad sobre la cual se habla y de la cual se entiende que la oración comenta algo. En este caso es irrelevante. Sencillamente quería mostrarles la funcionalidad de un glosario que incorpora también esta herramienta. Evidentemente, trabajando en lengua de signos nos hemos enfrentado a retos a los cuales no nos daba ningún tipo de respuesta la gramaticografía tradicional, la tradición gramatical que se ha centrado en las lenguas de signos. ¿Y ello por qué? Porque algunas propiedades en lenguas de signos dependen fuertemente de la modalidad visogestual. Piensen, por ejemplo, en la fonología, en los fenómenos de concordancia, clasificadores, construcciones espaciales, etc. Y por tanto, ahí debíamos aportar contenidos nuevos para que la obra fuera realmente completa y válida. Un ejemplo muy claro de ello es el tratamiento del cambio de rol, que, como saben, es muy central en el discurso de las lenguas de signos. ¿Qué es el cambio de rol? Como
como recordatorio o pequeña introducción. Bien, se trata de la estrategia genuina que las lenguas de signos tienen para reproducir el discurso o las actitudes de otra persona. Si quieren un paralelo con las lenguas orales, sería el discurso directo e indirecto. Y que a veces se introduce con verbos como decir, pensar, Juan dijo que, o Juan piensa que, etc. En lenguas de signos, por lo que sabemos hasta ahora, esto siempre está marcado manifiestamente por un conjunto de rasgos no manuales, que incluyen interrupción de la mirada, del contacto de la mirada con el interlocutor, la inclinación del torso hacia el punto del espacio con el que se asocia el referente del cual estamos hablando y también una marca de expresión facial específica. Como en cualquier discurso indirecto, también hay un desplazamiento referencial. No estamos hablando del aquí y ahora del momento de enunciación, sino que reproducimos un momento de enunciación desplazado en el tiempo y en el lugar, que puede ser normalmente es en el pasado y en otro lugar. Y también el cambio de rol presenta en general propiedades de lo que conocemos como discurso directo e indirecto. El reto específico que plantea el caso de las lenguas del cambio de rol en lenguas de signos es cómo tratarlo. ¿Lo trataremos como un caso de subordinación o como un caso de cita? Porque tiene esas dos naturalezas. Una dificultad adicional en la descripción de este fenómeno tan central del discurso signado, es que en el discurso real, en el discurso espontáneo, lo encontramos entretejido con lo que se llama acción construida, es decir, la representación gestual de acciones que son concomitantes con el discurso. Por lo tanto, tenemos la coocurrencia, la coaparición de discurso lingüístico con esta acción construida. Y cómo nos enfrentamos a eso desde el punto de vista de dar instrucciones a un escritor de una gramática, alguien que desarrolle una gramática. Bien, el dilema era si el cambio de rol es un caso de subordinación, debería ir en la parte de sintaxis del checklist. Pero si se encuentra tan imbricado con la acción construida, lo deberíamos incluir en la parte de significado de la de la checklist. Y ante esa dificultad, la solución que adoptamos fue la de sentido común, y es repartir, ya que el formato nos lo permite, repartimos el contenido entre esas dos partes, la de significado y la de sintaxis. De modo que en la parte de significado tenemos una sección dedicada a discurso referido y cambio de rol, y en la parte de sintaxis también tenemos una sección dedicada al cambio de rol y con diferentes subsecciones, y en concreto una de ellas que aborda la cuestión de cómo se integra esa estructura o ese fragmento de cambio de rol en el contexto oracional más grande. Con un texto como el que tienen ahora en la pantalla, donde se explica cuáles son las pruebas que podemos utilizar para determinar si ese cambio de rol realmente constituye un caso de subordinación sintáctica o no. Y evidentemente no voy a entrar en los detalles. Bien, como comprenderán, lo que podíamos hacer hoy era una visión muy panorámica de lo que es esta obra y evidentemente tampoco se trataba de entrar en grandes detalles, pero sí que pretendía explicar qué aspectos innovadores y qué aspectos interesantes ofrece esta nueva herramienta. Dicho sea de paso, es una herramienta innovadora también para las lenguas desde el punto de vista de la lingüística en general, puesto que no existe un instrumento de esta exhaustividad para las lenguas orales tampoco. Con lo cual creemos que hemos hecho un buen trabajo, no solo para las lenguas de signos, sino para el estudio y la descripción de las gramáticas de las lenguas en general. Y de ahí el carácter innovador. Un aspecto que no hemos podido desarrollar dentro de estos 4 años de trabajo ha sido la implementación en una plataforma electrónica para desarrollar esas gramáticas, para escribir esas gramáticas en línea. Evidentemente el trabajo era demasiado ambicioso como para incluir también este componente, pero esperamos que en un futuro podamos también abordar esa posibilidad. Es decir, que
con la creación de una plataforma en línea, tengamos el blueprint implementado como menú, de manera que generemos de manera más o menos sencilla lo que sería el contenido de la gramática de una lengua de signos específica. Con esto pensamos que, a pesar de los retos a los que nos hemos enfrentado y que probablemente no son los únicos que existen, se abre una nueva era, aunque suene un poco rimbombante, pero se abre una nueva era en la descripción de las gramáticas de lenguas de signos del mundo. Y el reto principal es que ese instrumento se aplique realmente a la descripción, es decir, que a través del blueprint tengamos muchas descripciones gramaticales de lenguas de signos que hasta ahora o no están descritas o están descritas de modo parcial. Y cuando tengamos esas gramáticas podemos dar respuesta a esa necesidad más general, que es la necesidad del conocimiento gramatical conectada a la aplicación de políticas concretas relacionadas con la lengua. Con ello concluyo mi presentación, pero quería remitirles a la página del proyecto, donde vamos actualizando los últimos resultados que tenemos. La acción en sí está cerrada, pero el contenido se está acabando de cerrar, está cerrado en un 90%. Y en esa dirección, en ese enlace de Internet, podrán encontrar no solo información general, vuelvo a intentarlo. Bien, no consigo controlar los mandos plenamente. En cualquier caso, en esta página encontrarán la información sobre el proyecto, también con resúmenes en Sistema de Signos Internacional y un aspecto especialmente interesante, si están interesados en este trabajo, es que disponemos de resúmenes en las lenguas de signos específicas que han participado en el proyecto, empezando por la lengua de signos austríaca, catalana, y existe también un resumen en lengua de signos española, alemana, griega, islandesa, italiana, polaca, lengua de signos española, una interpretación de un texto que se hizo generosamente desde el CNELSE, junto con el texto donde se resume cuáles han sido los objetivos y los resultados de este proyecto. Y con ello concluyo. Muchas gracias por su atención y creo que tenemos unos minutos para preguntas. Muchas gracias.